¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos a el estreno de Vista del Orbe Político o Politic Overview, como le quieran llamar. Esta es una nueva sección de Política en 18 con nuevas voces que nos ayudarán a comprender mejor la política en el exterior o simplemente nos relatarán temas que se relacionan con la con la política internacional. Esta trataremos de que sea una sección semanal, los martes a las 8 de la noche, ya sea por medio de transmisiones en vivo, como la del día de hoy, o a través de pequeñas videocápsulas, todo en aproximadamente 18 minutos. Pues los invitamos a que compartan esta transmisión y también a que se unan si se quieren unir y que pues nos sigan tanto mañana en el miércoles, igualmente a las 8 de la noche, como los sábados en Política 18, igual a las 8 de la noche, ya sea con algún programa o con alguna entrevista. Sin más que decir, pues los dejo con Carlos Peláez, nuestro primer anfitrión de esta noche y de esta sección también, quien nos hablará un poco acerca de la situación de la política interna de Bielorrusia. Sin más que agregar, los dejo con él. Buenas noches, mi nombre es Carlos Peláez y voy a hablar de la situación política interna que está atravesando la República de Bielorrusia actualmente. Probablemente, si han seguido los Juegos Olímpicos y han estado viendo todos estos eventos internacionales en Tokio, también fueron testigos de cómo hace unos días, tan solo 5 días, la atleta bielorrusa, Kristina Szymanowskaja, desertó y entró a la Embajada de Polonia en Tokio. Esto sucedió después de un episodio muy polémico en el cual ella alertó a la policía japonesa cuando era conducida a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tokio-Yokohama de estar siendo retenida en contra de su voluntad y ser regresada en contra de sus deseos por parte del gobierno bielorruso a su país. Este evento no es algo nuevo, no es algo que no se haya visto previamente en unos Juegos Olímpicos, pero desde el fin de la Guerra Fría ciertamente es menor la incidencia de este tipo de cosas. Y habiendo sabido esto, este evento tan polémico, probablemente un hecho menos conocido que pasó hace solamente 7 días fue que al día siguiente de este intento de deserción, el disidente bielorruso refugiado en la República de Ucrania, Vitaly Zhishov, fue asesinado en Kiev, en la capital de Ucrania. Fue encontrado ahorcado en un parque en las afueras de Kiev. Esto fue especialmente preocupante y ha dejado una sombra sumamente inquietante para la disidencia bielorrusa, debido a que históricamente la región en la cual se encuentra Bielorrusia, de Europa Oriental, ha acostumbrado a ahorcar a sus traidores. Es un tipo de asesinato reservado a aquellos que traicionan al Estado y es muy común ver en los noticieros bielorrusos, en los noticieros estatales, incluso ver a los presentadores clamar por el ahorcamiento de estas personas que califican de traidores, que son los disidentes bielorrusos esparcidos alrededor de diferentes países de Europa Oriental. Esto ha desatado una oleada de terror por parte de los disidentes que viven en otros países. Incluso hay organizaciones disidentes bielorrusas en Lituania que han anunciado que ninguno de sus miembros tiene tendencias suicidas, como lo han dicho sarcásticamente. Y nos recuerda un evento que sucedió hace solo unos meses, el 23 de mayo, en el cual el vuelo de Ryanair 4978, que iba de Atenas a Vilna, fue interceptado en medio del espacio aéreo de Bielorrusia por MiG-29 de la Fuerza Aérea de Bielorrusia y fue obligado a descender en un acto de desafío a la legalidad internacional y un acto de piratería contra la aviación civil internacional, con la excusa de encontrarse una bomba a bordo de este avión, de este vuelo Ryanair 49738. Pero en realidad la bomba que realmente contenía este vuelo de Atenas a Vilna, de Grecia a Lituania, era un disidente. Era el disidente Roman Protasevich, que estaba siendo buscado y que fue ordenado su captura específicamente por el presidente Lukashenko, desviándolo a la capital de ese país. Tan solo unos días después, en julio, se pudo ver a este disidente apareciendo en una serie de confesiones grabadas en la televisión pública bielorrusa, en un episodio muy extraño en el cual se acusa de la tortura. Es por esto que todos estos eventos que han rodeado a los disidentes bielorrusos no son una novedad.
sino son la constante en un régimen en el cual la disidencia, que ha huido a muchos países vecinos, como la misma Polonia, se encuentra en medio del terror. Y para entender por qué está sucediendo esto, se tiene que entender qué está sucediendo en la propia Bielorrusia. El año pasado, en 2020, después de un año de gestión pésima de la pandemia de COVID-19 en este país, que es llamado la última dictadura de Europa, y con un presidente envejecido, después de 26 años en el poder, Alexander Lukashenko, jefe de Estado, se anunció como candidato a una nueva elección, la quinta después de su llegada al poder original. Pero las elecciones se dieron en un clima de sumamente una alta hostilidad, primero por una generación que ha crecido solamente con Lukashenko como jefe de Estado y está cansada de ello, y a su vez Bielorrusia probablemente sea el país con la nacionalidad y el nacionalismo más tenue de todos los países de la antigua Unión Soviética, teniendo por sí mismo muy tímidas muestras de nacionalismo que antes no se veían, como estas banderas históricas de la franja blanca, roja, blanca, que históricamente había sido desintensivada e incluso prohibida por el gobierno. Para entender esta situación de peligro, tenemos que entender que ante tal amenaza, Lukashenko ha recurrido a las formas más violentas e incluso sanguinarias para eliminar cualquier amenaza a su permanencia en el poder. Y es que para comprender esto, tenemos que entender la situación que vive Bielorrusia. Por un lado, amenazada por la influencia de los disidentes en el extranjero, muchos de ellos en países hostiles a su gobierno, como Lituania o Polonia, y por otro lado, también de su antiguo aliado y patrón, Rusia, que en este momento lo ha abandonado, incluso llegando a anunciar Lukashenko haber capturado a 33 miembros del grupo Wagner, que es este famoso grupo de mercenarios rusos que han operado en Ucrania, han operado en Siria y han operado en la República Centroafricana. La carrera de Alexander Lukashenko como dictador de Bielorrusia se tiene que entender con su llegada al poder. Cuando Bielorrusia se separa de la Unión Soviética el 8 de diciembre de 1999, cuando el jefe de Estado, Stanislav Shostakevich, se reúne en medio del bosque de Belaseva, el 8 de diciembre de 1991, con Boris Yeltsin de Rusia y Leonid Khrushchev de Ucrania, Bielorrusia es un país que históricamente no tiene una fuerte identidad. Ha sido la carretera de los imperios entre el este y el oeste, la frontera entre la histórica Polonia-Lituania y Rusia, y es por donde los alemanes llegaron y exterminaron a un cuarto de su población durante la Segunda Guerra Mundial. Con un país con tan de endeble identidad, Lukashenko rápidamente se hizo en el poder. En 1993, Shushkevich fue acusado de corrupción junto con 70 oficiales de gobierno por el entonces miembro del Comité Anticorrupción del Parlamento, Alexander Lukashenko, y fue destituido. Inmediatamente el popular Lukashenko ganó con el 45%, la única elección que se considera que realmente haya ganado, y llegó al poder. Pero mientras esto estaba pasando, en la Rusia de Boris Yeltsin, la liberalización del mercado, la llegada de una muy sanguinaria privatización en las guerras del aluminio y la crisis económica y social hacían que la población añorara a la antigua Unión Soviética, extrañando la antigua certidumbre que tenía. El tan impopular Yeltsin ahora buscaba una victoria que presentara al pueblo ruso para elevar su popularidad. Y ante la desilusión de la URSS y tanta pérdida territorial de Moscú, nada decía victoria como una anexión. Así se acercó al único país que podría tener cierta relación cercana con Rusia, de la ex Unión Soviética, la Bielorrusia de Lukashenko, y le propuso el Tratado del Estado de la Unión, que planteaba la eventual unificación entre Rusia y Bielorrusia. Pero para poder mantener una imagen de paridad y evitar una desconfianza y hostilidad de la comunidad internacional, se planteó el requisito de que hubiera unanimidad entre ambos países. Fue entonces cuando el joven y ambicioso Lukashenko, en ese momento, planteó cómo suceder al impopular Yeltsin, que claramente estaba en el ocaso de su carrera, y, increíblemente, planear anexar a Rusia a Bielorrusia. El plan iba a viento en popa cuando los oligarcas rusos, que habían ganado mucho de este apoyo, entre ellos Lukashenko, comenzaron a dar su apoyo abierto a esta candidatura. Pero fue entonces cuando, tan solo 23 días después, el 31 de diciembre de 1999, apareció una sorpresa, una eminencia gris, sin experiencia política, desconocido prácticamente, pero con un gran bagaje en espionaje, Vladimir Putin. Vladimir Putin fue anunciado como el sucesor de Yeltsin y con ella toda la esperanza de Lukashenko de volverse el jefe de Estado de Rusia se fue. En cambio, confinado a su país, la fortaleza del gobierno de Lukashenko fue vender
como el país en el cual nada había cambiado. El tiempo no pasaba por la República de Bielorrusia. A diferencia de la convulsa Rusia, todo seguía igual. Esto con un generoso patrocinio de subsidios de Rusia y con una identidad sumamente tenue entre los bielorrusos. Así, en 1994, se acercó a un hombre que pudo ayudarlo a cimentar su poder, Yuri Shasharanka. El coronel Shasharanka era un experto en temas de represión y seguridad. Fue ministro de Asuntos Internos durante la URSS, estuvo cercano al Comité para la Seguridad del Estado, la KGB bielorrusa, y ahora era nombrado justamente ministro de Asuntos Internos para la nueva república. Pero para 1995 había roto con Lukashenko. Lukashenko se enfrentó con él y fue entonces que este se tornó para el Partido de la Unidad Cívica de Bielorrusia, la oposición. Esta es una traición que Lukashenko no podía permitir. Con un enemigo tan peligroso, tuvo que actuar y decidió hacerlo inmediatamente. Y en diciembre de 1999, junto con los opositores Viktor Hanchar y Anatoly Krasovsky, Shasharanka desapareció. Fue un mito, una leyenda urbana durante muchos años qué pasó con Shasharanka, hasta que en 1999 el agente del KGB, Alej Akleu, desertó a Alemania y reveló que en realidad este hombre había sido asesinado por el KGB. Es así como se conoció esta noche como los asesinatos de Minsk y en su conmemoración se creó el Día en Memoria de los perseguidos en Bielorrusia. Pero simultáneamente, en el país en el cual el tiempo no pasaba, una próspera Polonia como vecino trajo a una gran migración por parte de los bielorrusos hacia el oeste, mientras que Polonia encontraba en Bielorrusia un mercado barato. Esta simbiosis también se volvió poderosa, porque fue el refugio de muchos de los disidentes. No en vano, la atleta Simanouskaya desertó a Polonia. Mientras esto sucedía, hubo dos eventos que cambiaron completamente la relación y el paso del tiempo finalmente alcanzó al país en el cual el tiempo no llegaba. Lo primero fue la crisis económica de 2011, con una inflación del 108%. Evidentemente, la nueva generación comenzó a estar descontenta y Yeltsin no lo pudo, Lukashenko, perdón, no pudo evitar mostrar esto. Pero también la anexión de Crimea en 2014 trajo y revivió los temores del expansionismo ruso sobre este país. Las sanciones que siguieron a Rusia en este evento también hicieron que la generosa Rusia dejara de entregar estos subsidios. Y fue así cuando Yeltsin, cuando Lukashenko y Putin comenzaron a cambiar de rumbo. Y los antiguos aliados comenzaron a diverger en sus intereses. Un punto muy importante es que Putin se encuentra al fin de su mandato y constitucionalmente no tiene forma de suceder. Así que el Tratado del Estado de la Unión se volvió una opción generosa y atractiva para convertirse en un nuevo jefe de Estado con un nuevo periodo. Pero Lukashenko pronto mostró no estar listo para ceder el poder. Y fue entonces que comenzó la amenaza de intervención rusa. Para entender esto también tenemos que entender la situación geopolítica de Bielorrusia. Por un lado, entre la OTAN y Rusia, es un socio estratégico del cual Rusia no puede prescindir. Pero por otro lado, Lukashenko también se encuentra ante la amenaza de ser desplazado por Rusia si se convierte en una carga. Tenemos que entender que históricamente la franja de Suwalki, una franja de solo 60 kilómetros que separa, por un lado, a la Bielorrusia aliada de Vladimir Putin y por otro, a la Lituania, miembro de la OTAN, es un corredor en el cual los miembros del Báltico, de la OTAN y Polonia se separan del enclave de Kaliningrado, en Rusia, que es el territorio europeo más militarizado y básicamente una fortaleza en el Báltico capaz de negar el acceso a ella en mecanismos antiaérea y de negación de espacio. Quien controle la franja de Suwalki controlaría un enfrentamiento y por ende Rusia encuentra a Bielorrusia como algo de primera prioridad. Teniendo en cuenta que por aquí entraron los ejércitos alemanes en 1941 y por aquí fueron repelidos en 1944. Aquí pelearon los polacos y lituanos en el 19 y por aquí los ejércitos de Napoleón entraron en retirada. Esta franja es de primera necesidad para Rusia. Y es esta la razón por la cual Alexander Lukashenko tiene tanto temor a los eventos que están desestabilizando su trono de poder. Esto es un evento del cual seguramente seguiremos viendo en los próximos meses desenlaces y no ha quedado de tener certidumbre de qué va a suceder con este país, teniendo un enorme temor ante los asesinatos, los disidentes y la diáspora de los bielorrusos en el extranjero. Sigan observando lo que pasa en el mundo. Esto fue, bueno, la situación en Bielorrusia. Soy Carlos Peláez. Tengan una buena noche.